Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy vamos a hablar de un tema que está en el centro del debate mundial, los créditos de carbono. Muchos habréis oído hablar de ellos, pero ¿qué son realmente? ¿Qué son exactamente? ¿Y cómo pueden beneficiar a la agricultura y a la ganadería? Apuntes agrarios. El podcast para la gente de campo. Hoy nos acompañan en este podcast tres expertos, dos de ellos desde Bruselas, Felipe Cortines y también Santiago Campos. Buenos días. Buenos días, Ana. Buenos días, Felipe. Buenos días. También está con nosotros desde Extremadura hoy José María Castilla, que precisamente está visitando una explotación ganadera para abordar estos temas. Buenos días, José María. ¿Qué tal? Buenos días desde Extremadura. Vamos a empezar, si os parece, diciendo qué es un crédito de carbono y por qué son tan importantes para frenar el cambio climático. Santiago. Pues sí, empezando por el comienzo, los créditos de carbono, también llamados los bonos de carbono, son un mecanismo internacional que se acordó durante los protocolos de Kioto, ya en 1997, para promover la descontaminación al medio ambiente, en concreto para reducir los gases de efecto invernadero. Las Naciones Unidas acordaron en Kioto la reducción de este calentamiento global causado por los gases de efecto invernadero. Acordaron que el crédito equivaldría a una tonelada métrica de dióxido de carbono o del gas absorbido, en este caso otro gas puede ser el metano, por ejemplo, y acordaron un sistema que puede variar entre voluntario o obligatorio, como veremos más adelante, en el caso de la Unión Europea, y para fijación de precios, desarrollo de proyectos que vayan encaminados a la absorción de estos gases de efecto invernadero. Felipe, ¿cómo pueden los agricultores y los ganaderos generar créditos de carbono en sus explotaciones y qué tipos de prácticas lo permiten? Pues lo más importante a la hora de generar un crédito es que hay que hacer algo extra, hay que hacer algo adicional, que cumpla con el criterio de adicionalidad, que es de los más importantes en esta generación de crédito. Entonces, hacer las cosas como las viene haciendo siempre, no. Entonces, una de las cosas importantes a la hora de generarlo es decir lo que vienes haciendo como práctica habitual, lo que vienes haciendo siempre y el cambio que vas a implementar desde que quieres generar esos créditos. En explotaciones agrícolas, por ejemplo, la reducción del laboreo es una de las más importantes. La introducción de cultivos intermedios para no tener el suelo desnudo, tenerlo cubierto cuanto antes y aportar biomasa al suelo es otra de ellas. En el caso de la ganadería, por ejemplo, sería la gestión de los pastos de una manera más racional y diferente a como se venía haciendo habitualmente. ¿Y cómo puede un agricultor o un ganadero demostrar que está haciendo algo adicional a lo que ya se le exige? Pues para eso hay que unirse a un programa de créditos de carbono en el que, según el programa en el que esté, tiene unos requisitos, pero fundamentalmente hay que dar los datos de las prácticas que vienes haciendo normalmente 3 años atrás, desde que comienza en el programa, y los cambios que has introducido desde que entras en el programa. ¿Esto es un procedimiento complejo, sencillo? Pues a las personas que están acostumbradas a llevar un cuaderno de campo y tienen esa información bastante detallada, es muy sencillo porque simplemente es dar esa información y después el implementar las prácticas. Hay unas que son más sencillas o menos sencillas, pero no es una cosa muy complicada. Todo depende del programa en el que te metas y los requerimientos que ese programa tenga. José María, una vez generados estos créditos, ¿cómo pueden los agricultores y los ganaderos venderlos? ¿Qué tipos de mercados existen? Bueno, esta es una muy buena pregunta porque precisamente ahora mismo en Bruselas se está discutiendo cómo van a ser estos mercados, cómo va a ser un poco la manera de evaluar estos créditos, la implementación, etcétera, etcétera. Entonces, por ahora lo que existen son unos mercados voluntarios que no están regulados. Hay en países como Estados Unidos, Canadá, en ciertas partes de Iberoamérica, pues las empresas privadas acuden a los agricultores
y lo que hacen los agricultores, como bien comentaba Felipe, seguir un programa específico donde demuestran que hacen un extra que no venían haciendo y luego se lo venden a las empresas privadas. Es una de las claves que esperamos que se cumpla cuando definan la metodología, y es que en Europa se cree ese mercado privado voluntario donde los agricultores que quieran puedan acudir a hacer esas prácticas de carbono y luego pues, ya sean las empresas privadas las que, bueno, pues como comentaba Santiago, por el protocolo de Kioto, emiten una serie de gases que tienen que compensar y creemos que ese puede ser un ingreso extra para los agricultores. Ahora bien, ¿qué ocurre o qué ocurría hasta ahora? Pues en España, por ejemplo, no existía este mercado privado, y todo estaba regulado a través del Ministerio de Transición Ecológica porque lo hacían a través de lo que son los bosques. Claro, ahora este nuevo cambio de paradigma que viene apoyado por Europa, pues no está teniendo una acogida muy grande por parte de las administraciones públicas españolas, sobre todo del Ministerio de Transición Ecológica, porque perdería esa exclusividad que ha tenido hasta ahora y, bueno, los agricultores pasarían a ser el centro o uno de los centros de estas políticas medioambientales que pueden, como digo, suponer un ingreso extra para los agricultores y los ganaderos. Porque Felipe comentaba que también existe para la ganadería la posible creación de estos créditos de carbono. Y entonces, pues bueno, lo bueno que tiene esto es que en ganadería estamos haciendo un lobby bastante fuerte por parte del Copa Cogeca y desde Asaja para que también prácticas que van de la mano de los ganaderos, es decir, darles una serie de aditivos al ganado para que emita menos gases, la utilización, por ejemplo, de quads en vez de tractores, pues la instalación de energías renovables en vez de las energías al uso, pues también puedan computar en el futuro como parte de ese crédito de carbono, porque al final es un gas que el ganadero en este caso deja de emitir y debería también de entrar en ese cálculo matemático que hagan en el futuro. Hablaremos ahora de cómo está la legislación y los avances, hablaremos en concreto de la ganadería, pero sí que me gustaría, hablando de mercados, ¿hasta qué punto va a crecer este mercado tanto en España como en Europa? Aquí hay una cosa, el mercado regulado es una cosa que lleva implantada ya muchos años y en el que todo, como bien dice su nombre, está regulado y ya está establecido. El mercado voluntario es una cosa más nueva, más incipiente, que la idea y lo que siempre se ha dicho es que los dos mercados van a tender a unirse. Por ejemplo, en el mercado regulado el precio de los créditos está sobre los 70-80 euros el crédito, mientras que en el mercado voluntario, que es el que los agricultores y ganaderos podríamos unirnos, está sobre los 35-40. Eso es lo que dicen hasta ahora mismo. Entonces, la idea es que esos dos vayan tendiendo a tener el mismo precio y que el mercado voluntario vaya subiendo hasta ponerse más o menos al nivel del mercado regular. De hecho, esa es una de las claves que existe o que queremos que exista, que es el mercado voluntario, porque creemos que es fundamental que empresas que son contaminantes o empresas que tienen una serie de gases de efecto invernadero, pues acudan a sus agricultores locales. Por ejemplo, hasta ahora, ¿qué ocurría? Pues una empresa, por ejemplo, productora de petróleo, pues tenía que acudir para compensar esas contaminaciones a el Amazonas o la India o algún sitio lejano para poder compensar esas emisiones. Ahora lo que queremos precisamente es que esas empresas, que incluso pueden ser españolas, cambien ese paradigma y digan, por responsabilidad social corporativa, por ayudar al medio local, por ayudar a esto que está ahora tan de moda, que es el despoblamiento, pues hacer una serie de convenios, de colaboraciones voluntarias con los agricultores de las zonas españolas para que ese valor añadido se quede dentro de la geografía española. Yo creo que eso es un cambio de paradigma por el cual estamos desde el primer momento, desde Copa Cogeca y desde Asaja, luchando para que ese mercado voluntario tenga unas mínimas bases
de seguridad jurídica para que los agricultores puedan hacer o llegar a un acuerdo con esas empresas para generar ese ingreso extra. Ahora mismo, ¿cómo está regulado el mercado de créditos de carbono, tanto en Europa como en España? Sí, si queréis, pues, como habéis comentado antes, lo primero que tenemos que tener claro es que existen los dos tipos de mercado. Tenemos tanto el regulado, que sería el que tenemos ahora mismo en la Unión Europea desde 2005, que comenzó el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, y es un mercado donde las empresas están obligadas por ley o regulación que emite la Unión Europea a reducir sus emisiones y a comprar estos créditos para compensar las emisiones que produce. Entonces, por el otro lado, tenemos un mercado voluntario que, como decía José María, estamos intentando en Copacogeca y Asaja de promocionar y promover para que los agricultores tengan otro ingreso extra aparte del regulado que ya le viene obligado, y son ese espacio donde tanto las empresas como agricultores o personas en general compran estos créditos de carbono de forma voluntaria para cumplir con sus compensaciones o sus compromisos de sostenibilidad que tienen dentro de la empresa. Es un mercado también más accesible porque al no estar tan regulado es más fácil entrar y comerciar con estos créditos de carbono, y además funciona globalmente, aunque en España puedan ir surgiendo mercados nacionales, pero es un mercado mucho más amplio que el anterior que hemos dicho, el regulado europeo. Entonces, algunas plataformas que vayan surgiendo tendrán que ir adaptándose además a la normativa europea. Entonces hay que ver cómo tanto el voluntario como el regulado europeo van a convivir en los próximos años. José María, sí, te iba a preguntar cómo... Sí. Sí, yo aprovecharía el podcast que hacemos desde Asaja para hacer un llamamiento a nuestros socios, a nuestros agricultores, ganaderos e incluso a la gente que sea de otras asociaciones, y les daría un consejo. Y es que ahora empieza también a este mercado, que incipiente, voluntario, a aparecer mucho especulador. Es un mercado que empieza a aparecer mucho acaparador, que solo quiere tener muchos números de hectáreas, estar con ellas y hacer contratos muy a largo plazo. Me estaban comentando precisamente estos ganaderos aquí en Extremadura que les había llevado una oferta de ceder sus créditos de carbono durante 10 años. Es una auténtica barbaridad cuando no sabemos ni cómo va a acabar el mercado, no cómo va a acabar la regulación, cuál va a ser el sistema, cómo van a ser las métricas. Es decir, yo llamaría un poco a la tranquilidad. Si alguien quiere firmar algo, pues lo puede ir haciendo año a año y sobre todo con el dinero por delante. Si alguien pero vamos, este es el consejo personal que lanzo yo a las personas que me preguntan, y es que hay que esperar un poco a que esto esté regulado y esté bien antes que dar el visto bueno a 10 años sin saber exactamente lo que va a valer mi bono de carbono, quién me lo va a comprar, quién, que esto es muy importante, va a hacer de intermediario, porque también está ahí una buena parte del negocio. Así que bueno, tranquilidad. Iba precisamente a hacer alusión antes de esto a que hemos abordado este tema en el Congreso Español y Portugués que hemos celebrado en Cáceres hace unas semanas, en el que tenemos casi una hora dedicado a los créditos de carbono y en el que se explica perfectamente no solamente en qué consiste, qué son los créditos, en qué consiste el mercado, sino que también se aborda todos estos asuntos en torno a la precaución y los pasos que hay que dar para adentrarse en este tema. Te iba a preguntar, porque una de las cosas... que podríamos poner en el enlace o en la descripción de este podcast también el enlace de YouTube del Congreso para que la gente pueda ver precisamente esta ponencia que hicieron desde el Copacogeca. Creo que sería muy interesante para los oyentes que quieran profundizar en el tema, que puedan visionarlo. Es importante porque además se describe muy bien. Y te iba a preguntar, porque en aquella ponencia se hizo alusión precisamente al trabajo que se ha realizado tanto desde Asaja como del Copacogeca. ¿Y cuál es la situación de la ganadería? Porque se hablaba de 2026. Sí, hay una corriente muy fuerte que quiere dejar todo lo que es la ganadería fuera de los créditos de carbono. Lo comentaba al principio. Yo creo que los créditos de carbono no solo tienen que ser o tienen que computar por aquello que captemos en el suelo, sino también se tiene que tener en cuenta todas esas buenas prácticas que pueda llevar el ganadero para no dejar precisamente la ganadería fuera. Creo que la ganadería tiene que jugar un papel fundamental en la mitigación del cambio climático y desde luego pues
ejemplo, buenas prácticas de manejo, aditivos en la comida, incluso, ¿por qué no?, edición genética en el futuro para los animales, para que creen unas especies que sean menos contaminantes, por así decirlo, pero siempre teniendo en cuenta que la ganadería es extremadamente necesaria, porque gracias a la ganadería mantenemos los pastos, y los pastos es el medio que más capta CO2 en el medio rural. Además, también hace una labor de prevención de incendios que también es muy necesaria precisamente para que no se emita todo ese CO2 producido por los incendios. Por lo tanto, ha sido una de las líneas más duras de trabajo que tenemos y que seguiremos teniendo para reconocer la ganadería. Tiene que jugar un papel fundamental en esto de los créditos de carbono. No sé si Felipe quiere aportar algo más. Sí, que la ganadería está ahora mismo, la tiene un poco de lado, pero la verdad que se está haciendo una gran labor y se está insistiendo bastante en que es muy importante, porque en España, por ejemplo, la ganadería es un factor fundamental para mantener el medio rural, para mantener los paisajes que tenemos, y un ecosistema tan rico como es la dehesa, sin ganadería no existiría, con lo cual es una cosa por la que se está haciendo mucho, se está insistiendo mucho, pero ahora mismo está mucho más centrado en el tema de la agricultura. Yo creo que también porque es una cosa que se viene haciendo desde más tiempo y lo tienen más modelado, saben mejor cómo hacerlo. La ganadería se ha encontrado un poco en pañales, entonces le hace falta un empujón para llegar al mismo nivel de la agricultura. Pero esperemos que lleguen al mismo nivel y que no la dejen fuera. Santiago, Felipe, José María, muchísimas gracias. Seguiremos hablando sin lugar a dudas de este tema que, como decía yo en la presentación, está muy de moda y aparte es un tema muy interesante para la agricultura y la ganadería y para el mantenimiento de las áreas rurales, como decíais. Yo, si me permite, antes de acabar, Ana, un consejo a todos los agricultores. Como bien ha dicho José María, hay que tener precaución. Los créditos de carbono no te van a quitar de producir lo que quieras que produzca, es un complemento, eso hay que tenerlo en cuenta, hay que estudiarlo muy bien, pero si te viene una oferta hay que estudiarla bien, y yo creo que no hay tiempo que perder, que habiéndolo estudiado bien, sabiendo que aquí no te van a regalar nada, que no te dan duros a 4 pesetas, que es importante tener eso en cuenta, que se puede ir empezando a hacer cosas y que siempre pues pregunten en su delegación de Asaja, que siempre tiene alguien que se puede poner en contacto con alguien que sepa y guiarnos. A mí Pues me lo gustaría dicho. también, Ana, acabar ¿Sí? con un llamamiento a la clase política, y es que ya empieza a haber una corriente por Bruselas bastante peligrosa, y es que hay ciertos cabeza pensantes o satélites, como muy bien mencionaba en la entrevista la nueva presidenta María Morales de Asaja Sevilla, que quiere hablar sobre agricultura y sobre lo que deben de hacer los agricultores y los ganaderos. Y ya hay, como digo, esa nueva corriente que teoriza con que los agricultores deberíamos convertirnos en precisamente agricultores de CO2 en exclusividad. Y creo que es un mensaje muy peligroso. No. Mire usted, el agricultor está para producir alimentos y para dar seguridad alimentaria y que no nos pase un desabastecimiento como la energía. Tiene un rol geopolítico muy importante. Y si además puede hacer unas buenas prácticas para ayudar a la captación del CO2, bienvenido sea. Pero no podemos migrar cultivos, como empiezan a escucharse en Bruselas, simplemente por su capacidad de CO2. Creo que eso sería un error estratégico garrafal. Pues lo dicho, muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros, por compartir vuestra sabiduría. Hemos hablado de los créditos de carbono, de cómo se generan, de los beneficios que pueden traer a la agricultura y a la ganadería y del panorama regulatorio. La agricultura y la ganadería, como hemos comentado, son parte de la solución al cambio climático. Generar créditos de carbono es una oportunidad para contribuir a la sostenibilidad y obtener beneficios económicos. Muchísimas gracias a todos y recuerden estar atentos y suscribirse a nuestro canal. Les vamos a ir contando cómo se desarrollan estas normativas porque hay un futuro prometedor para los que apuestan por estas prácticas. Muchísimas gracias, les espero en el siguiente capítulo. Apuntes agrarios. El podcast para la gente de campo.